Historia del mensaje de Minneapolis. Pastor Joe Graham, Iglesia Adventista de Broadview. Sermón presentado el 29 de enero de 1988. Hoy vamos a considerar el mensaje y el misterio que rodea a 1888. He oído decir a algunos, no importa, no hace diferencia alguna el que sea un movimiento fanático o no, el que lo creamos o no. Incluso algunos lo han presentado como una desviación legalista. Antes de estudiar la asamblea en sí, vamos a considerar brevemente el contexto inmediato. Muchos de ustedes habrán visto la foto con los delegados de la asamblea en Minneapolis en 1888. Si se fijan en el aspecto de la iglesia adventista reunida en esa sesión de la Asociación General en Minneapolis, es muy diferente a de las últimas reuniones de la Asociación General. ¿Alguien sabe dónde tuvo lugar la sesión precedente y la sesión siguiente en Minneapolis? ¿Recuerdan la penúltima reunión de la Asociación General? ¿Pueden recordar alguna de las otras reuniones como algo significativo? Sin embargo, todo adventista ha oído al menos algo sobre la sesión de la Asociación General en 1888. Unos 90 delegados reunidos en una modesta iglesia en Minneapolis. ¿Qué fue lo que la hizo tan importante? 3 personas jugaron un papel importante en ese encuentro. El primero de ellos fue la profetisa del pueblo remanente Ellen White. A un lado y al otro de ella, a su derecha y a su izquierda, a su derecha se encontraba E.J. Waggoner y a su izquierda, A.T. Jones. Jones era uno de los pastores de la iglesia del Tabernáculo, que era la iglesia de Battle Creek. Un hombre bien conocido, una personalidad muy controvertida, lo que era fuente de problemas en ese periodo, realmente fue que los dos hombres comenzaron a introducir ideas que eran contrarias respecto a lo que se consideraba el conocimiento bien establecido de la palabra de Dios en ese momento. Una de esas ideas no tenía prácticamente ninguna importancia. La otra, según la sierva del Señor, estaba tomando dimensiones desproporcionadas. A.T. Jones estaba enfrentado con Uriah Smith. Y el problema consistía en que Jones decía que los unos no formaban parte de los 10 cuernos de Daniel 7, como lo sostenía Smith, sino que eran los alemanes. Por otro lado, el enfrentamiento de Waggoner estaba relacionado con el libro de Gálatas y era un enfrentamiento con el presidente de la Asociación General, el señor Butler. Butler no pudo estar presente en la sesión de 1888 porque estaba enfermo, y en su lugar estuvo su asociado, el delegado Morrison, quien hablaba básicamente en nombre de la Asociación General en aquella ocasión. La idea que Waggoner había introducido era que la ley en Gálatas era el ayo o tutor y que era exactamente la ley moral. Eso era contrario a la idea del adventismo en esa época, que se creía que era la ley ceremonial. Nos encontramos aquí con dos pastores jóvenes, uno de 33 años de edad y el otro de 38, presentando sus puntos de vista y siendo tratados en términos francamente despectivos. Uno de los términos que el presidente mismo empleaba para referirse a ellos era un motivo de reprensión de parte de la hermana White, y el término que usaba era pipiolos. Butler no quería oír de ninguna manera lo que estos dos hombres tenían que decir. En la reunión anterior, en la Asamblea General anterior de 1886, eso hacía 2 años, él había escrito un libro, Butler, para refutar las enseñanzas de Waggoner, de manera que se produjo inmediatamente una confrontación. Ellen White escribió en esa ocasión una carta a Butler desde Suiza, lugar donde estaba aún en 1886. Dice, abro comillas, me fue mostrada la actitud de algunos de los pastores, usted en particular, en esa reunión,
Y puedo decir con usted, mi hermano, que fue una asamblea terrible. El espíritu que controlaba a los fariseos está moviendo el seno de este pueblo. Cierro comillas. 2 años antes de 1888, la profetisa del Señor les advirtió que había un mal espíritu que estaba empezando a tomar posesión, que el espíritu del fariseísmo estaba desarrollándose entre el pueblo. El 10 de febrero, 3 meses después de la asamblea de 1886, Wagoner escribió una respuesta al libro de Butler que contenía 71 páginas. Sin embargo, no la publicó hasta 2 años después. Esperó 2 años antes de publicarla y eso fue probablemente debido a una carta que recibió escrita por Ellen White el 18 de febrero, reconviniéndole por publicar creencias que causaban controversia. Se estaba pues produciendo una confrontación centrada sobre temas de menor importancia. Sin embargo, los hermanos dirigentes estaban llevando esta situación a una situación de polarización o división de opiniones en el seno de nuestra denominación. La mayor parte tomó posición o tomó lado por los dirigentes de la Asociación General. La misma carta que Ellen White envió a Jones y Wagoner fue también enviada a Butler y a Uriah Smith, pero Butler, incluso después de haber leído lo que la profetisa del Señor había dicho en esa carta, publicó un artículo en Review and Herald que contenía duras acusaciones hacia Wagoner, despreciando el consejo que Dios le había dado mediante la mensajera. Ellen White entonces le dirigió una carta personal, reprendiéndole por la injusticia de su actitud y por atacar a Wagoner. Le dijo, abro comillas, hermano, lo que usted ha hecho es básicamente abrir la caja de los truenos, porque, dada la situación, usted, hermano Butler, está obligado a conceder igual oportunidad al hermano Wagoner para presentar sus puntos de vista, ya que no queremos un espíritu de parcialidad entre nosotros. Esa venía a ser la situación que precedía a la asamblea de Minneapolis en 1888. Antes de que comenzase la asamblea propiamente dicha, había unas reuniones ministeriales que precedían a la asamblea, y allí Jones presentó sus razones por considerar proféticamente a los alemanes y no a los hunos. Wagoner tuvo la ocasión de expresar su punto de vista también sobre la ley de Gálatas. En esas reuniones previas surgieron problemas. El hermano Morrison escribió en un tablero que la ley en Gálatas era la ley ceremonial y escribió a continuación, firmado, puntos sucesivos, Pastor Morrison. Entonces escribió en la otra parte de la pizarra que la ley de Gálatas era la ley moral y pretendía que el pastor Wagoner firmara allí, como él lo había hecho, en el lado suyo. Este último rehusó hacer tal cosa, no quería entrar en el terreno de debate al que lo querían llevar. El pastor Jones cometió un error en esa ocasión al decir algo que no debió. En cierto momento en el que él estaba hablando sobre el asunto de los hunos y de los alemanes, dijo he visto cómo el pastor Smith ha reconocido que él tomó la idea de los hunos de otros autores anteriores a él, que no era original de él mismo. Entonces dijo, el pastor Smith dice no conocer el tema sobre el que habla, pero yo sí lo conozco. Ese mal espíritu suscitó nuevamente sentimientos de enemistad. Morrison había tomado la postura de que la ley en Gálatas era la ley ceremonial y que Wagoner estaba totalmente equivocado. Eso sucede en la asamblea de 1888. Ellen White ha regresado ya de Europa y se encuentra en la sesión. Durante las discusiones sobre la justicia por la fe, que tenía que ser el centro de la atención y que tenían relación con la ley de Gálatas,
se levantó un delegado de la Asociación General apodado Kilgore y presentó una moción para que las discusiones sobre la justicia por la fe fuesen clausuradas hasta que el hermano Butler, que estaba enfermo, pudiera estar presente. Ellen White se puso en pie inmediatamente y dijo: «Esta es la obra del Señor. ¿Tendrá acaso su obra que esperar al hermano Butler? El Señor quiere que su obra avance y que no espere a ningún hombre». Hermanos, eso es hoy en día cierto, igualmente. A la mañana siguiente, cuando Ellen White estaba dando la charla devocional a los delegados allí reunidos, se refirió a ese momento cuando el hermano Kilgore hizo su propuesta, y ella dijo que nunca había estado más alarmada que en esa ocasión. Dijo, dos puntos: «No es correcto aferrarse a la idea de ningún hombre», cierro comillas. Eso es lo que allí estaba ocurriendo. Ellen White escribió más tarde que el pastor Butler, presidente de la Asociación General, era considerado, junto con Urias Smith y otros, como ocupando la posición que solo Dios debe ocupar. Podéis comprobar que los delegados habían comenzado a mirar a los hombres en lugar de mirar a Jesucristo. El problema que enfrentamos hoy es que seguimos mirando a los individuos, lo que creen y lo que enseñan, en lugar de mirar a Dios y a lo que Dios enseña. Cuando aprendamos a salir de esa cueva y comencemos a mirar a Jesucristo y a este crucificado, el poder del Espíritu Santo iluminará nuestras mentes, los ojos de nuestro entendimiento, y conoceremos la doctrina, si es de Dios. Y conoceremos la doctrina si es de Dios. Debido a esas divisiones, Satanás tuvo éxito en desviar la atención de los delegados de lo que Ellen White definió como un mensaje preciosísimo: la justicia de Cristo. Quisiera que me siguieran en la lectura de algunas citas del Espíritu y Profecía, más bien que creerme a mí, porque yo soy humano, estoy sujeto a error, pero el Espíritu de Dios no está sujeto a error. Dios habló y fue hecho, mandó y existió. Obsérvese lo que dice el Testimonio para los Ministros, página 91, abro comillas. En su gran misericordia, el Señor envió un mensaje preciosísimo a su pueblo por medio de los pastores Wagoners y Jones. Este mensaje tenía que presentarse en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados de un mundo entero, cierro comillas. Ese mensaje dado en 1888 por esos dos pastores, mensajeros de Dios, fueron un mensaje preciosísimo que elevaría a Cristo ante el mundo. Leamos también lo que nos dice toma 2 de Joya de los Testimonios 374, abro comillas. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro. Obsérvese para qué. Para presentar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel, cierro comillas. Lo que dice es que ese mensaje fue dado en 1888 y que era el fuerte pregón que alumbraba la tierra, o que debía alumbrar la tierra, con su gloria. Es el mensaje también del cuarto ángel de Apocalipsis. ¿Estamos viviendo hoy bajo el fuerte pregón? ¿Estamos experimentando un poder mayor que el del Pentecostés? No se trata en absoluto de restarle importancia a la obra de la Iglesia Adventista como verdadero remanente, que es objeto de la suprema atención de Dios, pero es hora de que comencemos a mirar la auténtica fuente del poder. Nos damos palmaditas en la espalda porque nuestra membresía aumenta, nos sentimos satisfechos cuando sumamos 1000 bautismos en un día, y vamos a nuestras asambleas y nos contamos unos a otros lo grande que somos. Pero si realmente nos basamos en eso y pretendemos que 1000 bautizos al día sea evidencia del derramamiento del Espíritu Santo, entonces tenemos que reconocer que los mormones y los testigos de Jehová tienen un derramamiento del Espíritu Santo mucho mayor que el nuestro, ya que crecen más rápidamente que nosotros. 1000 bautizos al día en todo el mundo no es nada, comparado con 3000 en un día en una sola ciudad por el poder del Espíritu Santo, en el caso del Pentecostés.
El Señor no ha dicho, no con ejército ni con fuerza, sino con 1000 días de cosecha o con misión global. No es que haya nada malo en los 1000 días de cosecha, ni en ningún otro programa. El problema es cuando permitimos que los programas tomen el lugar del Espíritu Santo. La lluvia tardía comenzó ya en 1888, con el mensaje de la justicia de Cristo. Leemos Mensajes Selectos 1, 4-25. Abro comillas. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Cierro comillas. Amigos, hoy eso no está pasando, así que debemos preguntarnos por qué no está sucediendo. Si el fuerte pregón o clamor comenzó hace 100 años, ¿por qué estamos aquí todavía? Si el fuerte pregón comenzó a iluminar toda la tierra con su gloria hace más de 100 años, ¿por qué está en tinieblas una gran parte del mundo? En 1888, antes de la Asamblea, había un proyecto de ley que se llamó la enmienda del senador Blair. Por entonces el pastor Jones era el encargado del Departamento de Libertad Religiosa. La moción de Blair estuvo a punto de lograr la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, lo que habría implicado leyes dominicales de carácter nacional. Todo esto estaba a punto, en caso de que el pueblo hubiese aceptado el mensaje de 1888. El Señor pudo haber venido un poco después, pero no sucedió. Todo estaba a punto. ¿Qué fue lo que lo detuvo? ¿Qué detuvo la progresión del fuerte pregón en 1888? En el libro de Ellen White, Materiales de 1888, en la página 183 encontramos una carta que Ellen White escribió refiriéndose al pastor Butler poco después de haber abandonado su cargo de presidente de la Asociación General. Dice, abro comillas. La mente de un hombre enfermo ha tenido un poder controlador sobre el Consejo de la Asociación General, y los pastores han sido la sombra y el eco del pastor Butler. La envidia, las malas sospechas y los celos han actuado como la levadura hasta que toda la masa parecía leudada. El pastor Butler, creemos, ha permanecido en su puesto 3 años más, y ahora toda humildad y sencillez de mente le han abandonado. Creen que su posición le da un poder que tal vez es infalible. Cierro comillas. Ellen White era amiga de Butler, pero le habló de la manera en que Dios le indicó que lo hiciera. Poco tiempo después, Butler se arrepintió de sus caminos. Pero había un problema, y existe el peligro de que suceda nuevamente. En cierto grado está sucediendo hoy. Es el mismo libro bajo el título El rechazo de la luz en Battle Creek por parte del pastor Butler. Debemos recordar que Battle Creek era el centro de la actividad de la iglesia, pues ahí estaban nuestras instituciones como la Conferencia General y otras. La hermana White escribió, abro comillas, sé que la misma hora que había leudado la masa en Minneapolis no había permanecido confinada en ese lugar, sino que se había extendido hasta Battle Creek, mediante cartas escritas desde Minneapolis, así como por los informes verbales de aquellos que vinieron primero de regreso a Battle Creek. Fueron llevados informes al pastor Butler que no eran correctos ni fieles, cierro comillas. Ellen White se alegró al regresar a Battle Creek. Tras haber estado en Minneapolis, dijo, si los pastores rechazan el mensaje, queremos ver si el pueblo lo acepta. Y estuvo por un tiempo de gira antes de llegar a Battle Creek. Cuando regresó, todos esos informes falsos habían llegado a Battle Creek, en el mismo espíritu que había leudado la masa en Minneapolis. Y ahora estaba obrando en la Asociación General de la Iglesia Adventista. Abro comillas. En su debilitada condición de mente, aceptó todo como cierto y verdadero y actuó en correspondencia. No solicitó ninguna entrevista conmigo ni me llamó, a pesar de haber pasado varias veces casi al lado de la puerta tras la cual estaba yo alojada. No me preguntó si las afirmaciones hechas sobre mí eran ciertas, sino que aceptó todo lo que se le había dicho con falsedad. Cierro comillas. Amigos, eso es algo que me deja perplejo. ¿Cómo se puede tener ahí mismo, detrás de la puerta, a un profeta del Señor, caminar junto a esa puerta y no pararse a consultar al profeta? Cuando se puede tener algo de primera mano.
¿Por qué atender rumores y chismes? Hoy sigue siendo igual de cierto. Cuando hay rumores, nuestro privilegio y obligación es ir y atender el tema de primera mano. Ese fue entonces el problema. Se estaba prestando atención a ideas de individuos en lugar de ir a la fuente de toda verdad. Por lo tanto, el error comenzó a introducirse en la iglesia. Rechazaron el mensaje y, haciendo así, rechazaron el consejo de la profetisa. Seguimos leyendo en el mismo libro, en la página 353, abro comillas. Me encontré con los hermanos en el tabernáculo en Battle Creek y sentí que era mi deber relatar una breve historia del encuentro y de mi experiencia en Minneapolis, el curso que seguí y el por qué, explicando con llaneza el espíritu revelado en el encuentro. Les expliqué la posición que me vi compelida a tomar en la asamblea, que no armonizaba con la de mis hermanos, así como los esfuerzos que allí hice para persuadir a los hermanos de que no estaban moviéndose en el consejo de Dios, que el Señor no sancionaría un espíritu tal como el que prevaleció en la asamblea. Les hablé de la difícil posición en la que fui puesta. Me vi sola, por así decirlo, y me vi compelida a reprobar el mal espíritu que fue un poder controlador en esa reunión. Cierro comillas. Hermanos, ¿les suena que nuestro pueblo aceptó el mensaje? Dijo la profetisa que debió estar sola contra los presentes. Regresó a Battle Creek y encontró el mismo problema allí. Leemos en la página siguiente, abro comillas, intenté explicar mi posición en Battle Creek, pero no hubo ni una sola palabra de respuesta por parte de los hombres que debieron haber estado conmigo. Afirmé que estuve casi sola en Minneapolis, que estuve sola ante ellos en la asociación, ya que la luz que Dios tuvo a bien concederme fue que no estaban avanzando en el consejo de Dios. Ni uno solo se aventuró a decir, estoy con usted, hermana White, puede contar con mi apoyo. Cierro comillas. He aquí un profeta. ¿Tienen idea de eso? Israel hizo lo mismo. No quiso oír a los profetas cuando Dios los envió y la consecuencia fue el desastre. Hoy estamos experimentando lo mismo. Aunque no tengamos entre nosotros a la profetisa del Señor, sus escritos están todavía aquí con nosotros. La pregunta es, ¿seguimos los consejos que Dios ha dado? ¿Aceptamos los reproches? ¿Estamos realmente dispuestos a rendir nuestro yo a Jesucristo? Se rechazó el mensaje, se rechazó el consejo del profeta en Minneapolis y se rechazó el consejo de Ellen White en Battle Creek. Seguimos leyendo, abro comillas. Me siento profundamente apenada debido a que mis hermanos, que me han conocido por años y tienen evidencia del carácter de mi labor, continúen en el engaño en el que estaban, y que más bien que confesar que se han equivocado, se aferren a esas mismas impresiones falsas como si fueran verdad. Cierro comillas. La iglesia está aún en conflicto con ello. Tengo amigos, conozco pastores y dirigentes en las asociaciones que dicen, ¿no es maravilloso que hayamos estado predicando la justicia por la fe durante 100 años? Habría sido maravilloso si lo hubiésemos estado haciendo, pero en ese caso no habrían pasado 100 años. ¿Qué ha sucedido? Veis que seguían adheridos a las mismas falsas impresiones como si fuesen verdad. Tenían evidencia del carácter de ella. Los de Battle Creek la rechazaron también. Uriah Smith era por entonces también el pastor de aquella iglesia y pidió a Ellen White que predicase en la iglesia del tabernáculo, en Battle Creek. Después lo pensó mejor, porque intuyó lo que Ellen White iba a decir desde aquel púlpito, y no estaban dispuestos a aceptar lo que había pasado, de forma que Uriah Smith envió a 2 ancianos a visitar a aquella pobre mujer engañada, para estar seguros de que no iba a causar problemas en la iglesia. Tales eran los sentimientos que albergaban. Observen lo que sucedió. Abro comillas. 2 ancianos vinieron a visitarme el sábado por la mañana y uno de ellos me preguntó de qué iba a hablar. Le dije, hermanos, eso déjenselo al señor y a la hermana White.
ya que ni el señor ni la hermana White tienen necesidad de que los hermanos les dicten el tema que tienen que presentar. Cierro comillas. No era simplemente una mujer, era una mujer hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Se trataba de la palabra de Dios. Hablando de ella y del Espíritu, dijo, abro comillas, no pedimos permiso para tomar el púlpito en el tabernáculo. Lo tomé como mi lugar legítimo, según derecho que Dios me concedió. Pero el hermano Jones no puede sentir como yo y esperará una invitación de su parte. Debe cumplir su deber y considerar ese asunto y despejar el camino ante él. Cierro comillas. Ellen White reconoció su llamado. Sabía que era una profetisa. Tomó el púlpito según el derecho que Dios le había otorgado, pero el pastor Jones no podía hacer lo mismo. Vendría en el caso de ser invitado, y Ellen White dijo, abro comillas, tiene que hacerlo presto, tiene que abrirle las puertas de manera que venga y comparta con los hermanos. Observe cómo concluye. El tiempo es precioso, hay un mensaje que debe venir a este pueblo y el Señor requiere de usted su atención. El Señor requiere que usted despeje el camino para que la luz llegue al pueblo de Dios. Cierro comillas. Smith no prestó oído a ese consejo, no escuchó ese mensaje. Entonces Dios le envió otro mensaje. Observen la advertencia dada a propósito de rechazar el mensaje y a los mensajeros. Se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 97, refiriéndose a Jones y Waggoner. Abro comillas. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia? Dios les ha dado un mensaje. Llevan la palabra del Señor. Luz y el poder de lo alto han sido derramados abundantemente en vuestro medio. Habían evidencias para que todos pudieran discernir a quienes reconocía el Señor como sus siervos. Pero hubo quienes despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron duramente tratándolos como fanáticos, extremistas y maniáticos. Permitidme que profetice acerca de vosotros, a menos que os humilléis prestamente delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. Estos hombres, contra los cuales habéis hablado, han sido como señales en el mundo, como testigos de Dios. El Señor sabe que estáis dando vuelta completamente a las cosas. Seguid un poco más como habéis andado, rechazando la luz del cielo, y estaréis perdidos. Cierro comillas. El pueblo de Dios necesita un profeta que le profetice. Necesitamos oír lo que el Señor quiere que oigamos. Tenemos que estar prestos a recibir el mensaje, porque el problema que la iglesia estaba enfrentando entonces y el que está enfrentando hoy es el mismo problema que la iglesia judía enfrentó en los días de Jesús. Pueden ver que los dirigentes se estaban volviendo como los judíos de antaño. Ahora leo en la página 911 del libro de materiales de 1888, abro comillas, en el temor y amor de Dios digo a aquellos ante quienes comparezco hoy, que hay una luz superior para nosotros, y que con la recepción de esa luz vienen grandes bendiciones. Cuando veo a mis hermanos reaccionar airadamente contra los mensajes de Dios y contra los mensajeros, pienso en escenas similares en la vida de Cristo y de los reformadores. La recepción dada a los siervos de Dios en las edades pasadas es la misma de hoy, frente a aquellos a través de los cuales Dios ha enviado preciosos mensajes de luz. Los dirigentes del pueblo siguen hoy el mismo curso de acción que siguieron los judíos. Critican y suscitan una cuestión y otra, y rehúsan admitir la evidencia, tratando la luz que les ha sido enviada de la misma manera en que los judíos trataron la luz que Cristo les trajo. Cierro comillas. ¿Ven que hay un problema? Se le conoce como la levadura de los fariseos. En Minneapolis se cometió pecado, pero el mayor pecado es la continua resistencia a la luz. Leemos en el mismo libro.
Abro comillas. Al rechazar el mensaje dado en Minneapolis, los hombres cometieron pecado. Han cometido un pecado mucho mayor reteniendo durante tantos años el mismo odio contra los mensajeros de Dios. Al rechazar la verdad que el Espíritu Santo dio a su pueblo. Al tomar a la ligera el mensaje dado, están tomando también a la ligera la palabra de Dios. Cierro comillas. Amigos, si ustedes están entre aquellos que quizá hayan pensado, no tiene importancia, y han tomado a la ligera este mensaje, han tomado a la ligera a Dios. Que su gracia nos lleve al arrepentimiento y podamos volver a Dios con lágrimas. Pidamos su perdón y lo recibiremos. Ese es el gran problema, el rechazo de la luz. Se le llamó fanatismo y toda clase de cosas, de forma que el pueblo pudiese seguir aferrado a sus teorías falsas. Estas cosas están sucediendo todavía hoy. Continuamos con el mismo libro, abro comillas. En este tiempo se ha resistido grandemente la luz proveniente del trono de Dios como algo digno de objeción. Se le ha considerado como tinieblas y se ha etiquetado de fanatismo, como algo peligroso, algo de lo que hay que huir. De esa manera los hombres han llegado a ser falsos postes, indicando la dirección errónea. Han seguido el ejemplo dado por el pueblo judío, han atacado en su corazón, han atado en su corazón ideas falsas hasta que se han vuelto para ellos mismos doctrinas preciosas fundamentales. Cierro comillas. Es triste cuando las teorías falsas vienen a convertirse en preciosas doctrinas fundamentales. Es triste cuando el pueblo de Dios rechaza y resiste la verdad, cuando la denigra, mientras que Dios estaba intentando traer un mensaje a su pueblo. Ustedes probablemente han oído cantidad de cosas negativas sobre A.T. Jones, la mayoría de las cuales son falsas o se han llevado a la exageración. Jones todavía era pastor adventista 5 años después de 1888, en 1893. Él habló en esa asamblea de la Asociación General y habló sobre lo ocurrido en Minneapolis ante los delegados de la Iglesia Adventista Mundial. Les voy a leer un fragmento reproducido del Boletín General de la Conferencia de 1893, página 183, abro comillas. Ahora, hermanos, ¿cuándo comenzó este mensaje de la justicia de Cristo entre nosotros como pueblo? 1 o 2 en la audiencia. 3 o 4 años. ¿Cuánto hace? ¿3 o 4 años? La congregación responde, 4. Sí, 4. ¿Dónde fue? La congregación responde, Minneapolis. ¿Qué fue entonces lo que los hermanos rechazaron en Minneapolis? Algunos en la congregación, el fuerte pregón. ¿Cuál es ese mensaje de justicia? El testimonio, refiriéndose al espíritu de profecía. Nos ha dicho lo que es, el fuerte pregón, la lluvia tardía. Así pues, ¿qué fue lo que los hermanos en esa terrible posición rechazaron en Minneapolis? Rechazaron la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Cierro comillas. Toda la iglesia oyó eso en 1893, 5 años después de Minneapolis. Continuamos. Abro comillas. Al rechazar el fuerte pregón, el instructor de justicia, el Espíritu del Señor, mediante su profetisa, quien estaba allí, y le dijo lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué sucedió? Que pusieron de lado a la profetisa junto a todos los demás. Cierro comillas. Eso fue lo siguiente que hicieron, y es bien triste. Era la primera vez que la Iglesia de Dios viviente se ponía en pie, desafiando abiertamente a la profetisa del Señor. Ahí está registrado para el conocimiento de todo el mundo. Y nosotros continuamos como si nada hubiese sucedido. Parecemos no comprender lo que Dios quiere hacer por nosotros. En ese mensaje
está contenido lo que Dios quiere hacer por nosotros. Rechazaron al fuerte pregón, rechazaron a la profetisa y la lluvia tardía se detuvo por ese rechazo. Leemos en Mensajes Selectos, tomo 1, 276, abro comillas. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoners y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Cierro comillas. Vean cómo esa eficiencia les habría permitido llevar la luz al mundo. Abro comillas. Tal como los apóstoles lo proclamaron después del día de Pentecostés. Cierro comillas. Vean que está hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Abro comillas. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros hermanos. Cierro comillas. Qué triste haber estado luchando contra el Espíritu Santo. Como resultado de ello, el Espíritu Santo comenzó a retirarse del mundo y de la Iglesia. Nos sentimos muy seguros sabiendo que el Espíritu Santo ha de ser retirado del mundo, pero también retirado de aquellos que resisten al testimonio directo, dado por el testigo fiel a la Odisea. Vean lo que se lee en la página 90-91 de Testimonios para los Ministros. Abro comillas. El Espíritu de Dios se está apartando de muchos de entre su pueblo. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos, y algunos nunca volverán. Continuarán tropezando hasta su ruina. Han tentado a Dios, han rechazado la luz. El único remedio es creer en la verdad, aceptar la luz. Sin embargo, muchos han escuchado la verdad hablada en demostración del Espíritu Santo, y no solamente han rehusado aceptar el mensaje, sino que han odiado la luz. Estos hombres colaboran en la ruina de las almas. Se han interpuesto entre la luz enviada del cielo y la gente. Han pisoteado la palabra de Dios y están enfrentados al Espíritu Santo. Cierro comillas. El zarandeo que ha de tener lugar en la iglesia ha comenzado ya, y hay 3 o 4 cosas que contribuyen al zarandeo. Hoy les hablaré de una que encuentro especialmente interesante. El zarandeo viene causado por el rechazo del mensaje directo del testigo fiel a la Odisea. ¿Cuál es la iglesia de la Odisea? Observen lo que leemos en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61, abro comillas. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportan este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. El testimonio del testigo no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tiene en poca estima cuando no se le descarta por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento a todos los que lo reciban sinceramente. Lo observarán y quedarán purificados. Cierro comillas. Es el rechazo del mensaje del testigo fiel a la Odisea lo que hará que muchos abandonen la iglesia. Observen lo que Ellen White dice sobre el mensaje dado en 1888 en una carta que escribió 4 años después, en 1892. Abro comillas. El mensaje que nos ha dado A.T. Jones y E.J. Wagoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Y hay de aquel que profese creer la verdad y sin embargo no refleja hacia otros los rayos de luz dados por Dios. Eso está también en el libro de Materiales de 1888 en la página 1052.
podemos ver que no hay hombre o mujer en este mundo que pueda expresarlo más clara y categóricamente de lo que la inspiración ha expresado. Ha llegado el momento en que debemos ser vasos vacíos del yo, deseando ser llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu nos llevará al arrepentimiento. ¿Es necesario el arrepentimiento? Conocéis el mensaje a la Odisea. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete no está ahí escrito pensando en otro. No se refiere a la gente del mundo, ni a otras iglesias, se refiere a la Odisea. Muchos creen que no tenemos que arrepentirnos como pueblo, que es sano conservar el mismo orgullo denominacional que caracterizó a los judíos. Todavía nos seguimos felicitando por ser ricos y estar enriquecidos y en necesidad de nada. Y no sabemos que somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Pero Dios no nos deja. Nos dice, te aconsejo que de mí compres oro, que es fe y amor, y vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Necesitamos librarnos de los trapos de inmundicia. Necesitamos la justicia inmaculada de Cristo. Y unge tus ojos con colirio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, a fin de que nos dé discernimiento para poder distinguir la verdad del error, de forma que podamos obrar las cosas que Dios quiere que obremos según su voluntad. Necesitamos fe y amor y aferrarnos a las promesas de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quisiera dedicar unos minutos a un tema que produce cierta confusión. Se trata del arrepentimiento corporativo. Creo que los que se oponen a ese tema en gran parte es porque no comprenden en qué consiste. El arrepentimiento corporativo no significa nada parecido a una moción presentada en el Consejo de la Asociación General, en la que alguien haga una propuesta, otros la apoyen y se produzca una votación favorable al respecto. Significa, por el contrario, el que cada uno de nosotros experimente contrición y pesar por los pecados de todos, por los míos y por nuestros pecados como pueblo. El arrepentimiento corporativo es una enseñanza bíblica muy consistente. En relación con Ezequiel 9 leemos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65, abro comillas. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual ni lloran sobre los pecados ajenos quedarán sin el sello de Dios. Cierro comillas. Aquí está hablando de nosotros. Se nos dice que los que reciban el sello estarán gimiendo y clamando por las abominaciones que en ambos lugares, en el mundo y en la iglesia. Tras haber estado en la cautividad de los 70 años, Daniel, que era un hombre recto, experimentó el arrepentimiento corporativo. Leamos en Daniel 9:5, abro comillas. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Cierro comillas. Eso es arrepentimiento corporativo. Todo pecado que sea cometido por cualquier otro, de no ser por la gracia de Dios, lo habríamos cometido usted y yo. No somos mejores que ningún otro. No somos más justos que ningún otro. De Jesús procede la absoluta totalidad de nuestra justicia. De Él viene también la gracia para vencer. ¿Es Dios suficientemente poderoso para lograr una iglesia que pueda presentarla gloriosa para sí? Una iglesia que no tenga mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. ¿Es poderoso para hacer que hagamos lo que nos pide que hagamos? Esas son cuestiones que están contenidas en el mensaje de 1888. Oremos. Padre Celestial, gracias por reunirnos hoy aquí. Te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Gracias también por esta luz menor que nos permite comprender mejor la luz mayor. Nos sentimos muy indignos ante ti. Sentimos nuestra necesidad de ti. Nos sentimos agradecidos por poder acudir confiadamente al trono de la gracia
para encontrar el socorro oportuno en tiempo de necesidad. Te rogamos que nos ayudes a grabar tus palabras en nuestros corazones para no pecar contra ti. Haz que reflejemos el carácter, el amor de tu Hijo, que tu amor pueda ser derramado en nuestros corazones por el poder de tu Espíritu, que se pueda reconocer a Cristo entre nosotros. Manténnos en tu amor y en tu gracia. A los que no hemos podido reunirnos aquí por diversos motivos, reúnenos también en tu reino para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.